comenzó con una y van a terminar siendo 4. Vamos con la tercera de esta serie de 4 predicaciones. Pienso concluir el próximo domingo de este título o estas conferencias que hemos titulado Padres que dan esperanza. Padres que dan esperanza. Esta es la tercera. Ya vimos la primera, en donde hablamos acerca de la paternidad de Dios, cómo es Dios como Padre, el cuidado que Él tiene de sus hijos, y también vimos la pecaminosidad del ser humano. Vimos cómo la rebeldía está ligada al corazón del niño. Nosotros tratamos con pecadores, pero para que yo sepa cómo tratar con un pecador, es necesario que yo me vea primero a mí mismo, vea mis debilidades, cuánto pecador soy, y que para acá vienen los niños. Entonces, los niños, los jóvenes y los adultos. Es importante, esto ya lo vimos en la primera predicación. En la segunda vimos, ¿qué vimos, hermano? Debemos alentar a nuestros hijos. Que debemos alentar a nuestros hijos. Estamos estudiando Colosenses capítulo 3, versículo 21. Y lo estamos viendo de atrás para adelante. ¿Sí te acuerdas de eso? ¿Sí o no? Sí. Hermano, recuerda, para una memoria infiel, una de papel. Es por esta razón, a lo mejor nunca te lo hemos explicado, fíjate, y hoy va a servir muy ad hoc para esto. Es por esta razón que cuando tú ves tu boletín, lo abres, le ves la portada y dices, ah, sí, es la iglesia, la cruz, el título, quien predica, el texto, todo. Tú la abres y está llena de rayas. No creas que estas rayitas son letras que no alcanzas a ver y le tienes que hacer. ¿Y qué dirán? No, hermano, todas estas son renglones para que tomes nota de la predicación. Esa es la idea. Por eso, para una memoria infiel, una de papel. Entonces, la primera fue acerca de la condición del corazón y la paternidad de Dios. La segunda fue que nosotros tenemos que animar a nuestros hijos para que no se desalienten. Dice Colosenses en el capítulo 3, versículo 21, dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, para que no se desanimen. Ahora vamos a ver la tercera, que es: no exasperéis a vuestros hijos. En la predicación de hace 15 días, porque hace 8 días no estuvimos aquí, nos tocó ir a Isla Huaca, nos invitaron a enseñar allá. No prediqué esto y, hermano, hace 15 días todos quedamos conmovidos, porque a veces no sabemos cómo educar a nuestros hijos, no sabemos cómo tratar con ellos cuando ya pecaron, y no sabemos tratar con ellos por cuanto hay pecado nosotros también. Una de las partes importantes que nosotros veíamos es que cuando yo no disciplino o yo no corrijo a mi hijo, yo también estoy pecando. Cuando yo no disciplino a mi hijo, estoy interrumpiendo que él reciba bendiciones de parte de Dios, porque él sigue pecando. Es de esas partes importantes que nosotros tenemos que aprender. Hoy vamos con la tercera, que es padres que dan esperanza, no exasperando a sus hijos. Y antes de comenzar de lleno en esta tercera exposición, les voy a pedir por favor que me acompañen en oración para que todos seamos edificados. Bendito Dios, te alabamos y te bendecimos, Padre mío. Y una vez más te damos muchas gracias, porque en tu infinita bondad y en tu misericordia nos permite ser edificados con tu palabra. Señor, tú demandas de tus hijos el que podamos estar criando generaciones piadosas que te amen y que te teman. Señor, ayúdanos a cumplir con este propósito. Ayúdanos a no exasperar a nuestros hijos, a no provocarlos.
Úsame, Señor, te lo ruego. Permite que tu Santo Espíritu sea conmigo. Yo mismo, Señor, he sido edificado a través de estas enseñanzas. Ayúdame, Señor, a mostrar este lado paterno a esta congregación, en donde me das la oportunidad de poder enseñar. Ayúdame, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Dice una vez más nuestro texto, Colosenses capítulo 3, versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desanimen. Y una vez más, vamos de atrás para adelante. No exasperar. Exasperar es muy interesante poder estudiar o analizar esta palabra, porque es de donde se va a derivar todo nuestro sermón. Exasperar es provocar. No provoques a tu hijo. No lo provoques a qué. Hermano, cuando uno es chico, uno cree que se come el mundo a cachos y cree que es el más fuerte, y las señoritas creen que son la última coca del desierto. Los chicos se sienten sandilleros. ¿Saben qué es un sandillero? No, que te canta las sandías, hermano, y uno de cada lado, ¿sí? ¿No es cierto? Y las últimas cocas del desierto. Hermano, ni son eso. Y nosotros como padres tenemos que provocarlos, tenemos que animarlos a que ellos estén ubicados en el lugar que les corresponde. Le doy gracias a Dios por el último canto que entonamos. Dios, danos un bello lugar. En primera instancia, donde el Padre nota lo que pide, lo que pedimos en ese canto. Que el Padre sea fuerte y fiel. Donde la Madre, ¿qué? Sepa mostrarnos la misericordia de Dios. Wow. ¿Y los hijos? ¿Qué dijo de los hijos? Que sean obedientes. Eso es un bello. A eso es a lo que anhelamos con este tipo de predicaciones. Ahora nota esto. Entonces, exasperar es también la palabra provocar. Y este es un verbo que está en segunda persona del plural y en un presente activo imperativo. ¿Por qué te digo todo esto? Porque es lo que vamos a estudiar. ¿Por qué te digo todo esto? Porque es importante que tú y yo entendamos qué es lo que el texto me está diciendo. Bueno, primero, es un verbo. Significa que es una acción. Ahora nota esto. No solamente es una acción, sino que está en presente activo. Significa entonces que tú y yo, o los colosenses en este caso, no deben de estar provocando a sus hijos. Ahora, más aún, está en imperativo. Y una vez más, un imperativo es un mandamiento del cual no tiene forma de cuestionamiento de parte mía que recibo la orden. Yo lo tengo que estar haciendo, por eso es un presente activo, porque yo lo tengo que estar haciendo. Dicho de otra forma, entonces, fíjate cómo le hablas a tus hijos. Fíjate cómo te conduces con ellos. No los estés provocando, no los animes a que no quieran hacer las cosas. Es una orden que a ti y a mí como padres nos da la Escritura. Obviamente se los da a los colosenses. ¿Por qué? Porque son las normas de conducta que todo hijo de Dios debe de tener. El padre debe de ser fuerte y fiel. La madre debe de criar con sencillez, con misericordia, compasión, con amor. Y los hijos deben aprender a obedecer. ¿Te das cuenta de eso? Son las normas de conducta de cualquier creyente. Así que esto es importante. Esto es muy importante. Nosotros tenemos que aprender a no causar desánimo,
no debemos de provocar que nuestros hijos se desanimen. Eso es lo que dice el texto. No los provoques a desánimo. ¿Cómo podemos llegar a provocar que nuestros hijos se desanimen? Es un mandamiento negativo. ¿Te das cuenta de eso? Es un mandamiento negativo. ¿Por qué? Porque le antecede un no. Padre, no provoques, no hagas esto, no... ¿Qué? Nos están dando instrucciones como las que nosotros les damos a nuestros hijos. No hagas esto. ¿Por qué? Porque ellos se pueden desanimar. No provoques que tu hijo se irrite. No provoques que tu hijo se desanime. No provoques que tu hijo haga cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Ok? A grosso modo es eso. Ahora lo vamos a ir desglosando despacito para poder ir entendiendo esta parte de que nosotros como padres tenemos que ser padres que dan esperanza. Un padre que da esperanza no provoca a mal a sus hijos. ¿Ok? La cruda realidad es que nuestros hijos son pecadores y se van a comportar de forma pecaminosa. Otra vez, esa es nuestra cruda realidad, hermano. A veces nosotros vemos a nuestros hijos con ojos así de papá cuervo, ¿no? ¿Cómo son los cuervos? Son preciosos, son blancos, es el pájaro más hermoso que puede haber. ¿Sí? Ah, ¿no? Ah, yo he visto otra cosa entonces. ¿Cómo es un cuervo? Feo. Pero imagínate cómo ve papá cuervo a sus hijitos cuervitos. ¿Cómo los ve? Bien preciosos. Y los ve otros y dice, válgame, Señor. Son re feos, ¿no? Pero tú, papá cuervo, los ves. Aunque tengan los pelos así parados, tú los ves con el cabello crespo. Aunque tengan este tamañito, tus hijos tú los ves gigantes, güeros, ojo azul. Así como describen a Saúl cuando lo van a nombrar rey, así tú los ves. ¡Oh, qué hijo! Y es un cuervito. Una cosa, pelea, aprieta. Todo tiene, ¿no? No esperes que tus hijos se comporten bien. ¿Por qué razón? Porque son pecadores. Estamos tratando con pecadores, ¿no? Tan sencillo como eso. La pregunta, hermano, entonces no es si nuestros hijos van a pecar. Esa no es la pregunta que tenemos que hacernos. La pregunta es que cuando pequen, nosotros ¿qué vamos a hacer? ¿Me explico? Cambia radicalmente las cosas. Nota que el asunto no está, la responsabilidad no está en el niño todavía. La responsabilidad está en nosotros como padres, porque la instrucción es a los padres. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No provoques que se irriten. En esto, cuando nuestros hijos pecan, los vamos a ignorar. Les vas a gritar. Les vas a pegar. ¿Vas a inventar excusas o vas a instruirlos en el camino correcto? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, hermano? Te voy a decir, ¿por qué escribo esto así con esta puntualidad, hermano? Porque en ocasiones nosotros ponemos nuestras propias normas y se nos olvidan las normas de paternidad que Dios ya nos enseñó. Hay padres, hay papás. Mira, hermano, especialmente la mamá. ¿Por qué la mamá? Porque papá generalmente está fuera de casa. Hay sus grandes excepciones, hermano, pero generalmente papá está fuera de casa. Mamá está con ellos gran parte del día. Algunos los tienen todo el día, el que practica el homeschooling. Pero el que no, los lleva a la escuelita, regresa, se apura, hace la comida y regresa, ahora el chamaco.
¿Ok? Pero gran parte del día pasa con ellos. Especialmente a ustedes, mamitas. Y por supuesto incluye al papá. ¿Qué haces cuando tu hijo peca? ¿Te has preguntado cómo vas a reaccionar cuando tu hijo haga tal o cual cosa? Te voy a decir, porque hermano, estos ojos que salen conmigo los amo, los han visto. ¿Ok? Yo he visto cuando los niños pecan. Y hay papás en nuestra iglesia que nada más dicen, ay, ¿por qué lo hiciste? Contesta, ¿por qué lo hiciste? ¿El niño te va a saber contestar por qué lo hizo? No. Ni tú sabes por qué lo hizo. Hay papás que dicen, ay, otra vez ya lo hizo. Oye, es que no entiende, hermano. Yo lo he visto, hermano. Y hay otros papás que sin ningún cuestionamiento, ¿por qué lo hiciste? No, hermano. Los tres están mal. Los tres están mal. ¿Por qué razón? No se trata de que si van a pecar. Se trata de cómo vas a actuar tú, qué vas a hacer tú cuando tus hijos pequen. Por eso puse, los vas a ignorar, es que, ay, otra vez, no entiende. ¿Les vas a gritonear porque ya pecaron? ¿Les vas a pegar en el momento porque ya pecaron? Escucha que no usé la palabra disciplinar, usé la palabra pegar, que es muy diferente. Pegar es maltratar. Disciplinar es corregir. Son cosas diferentes. ¿Ok? Como padres cristianos, tenemos la encomienda y la necesidad de estar presentando a Cristo a nuestros hijos. Es sumamente importante. Y la mayor necesidad de nuestros hijos no es la escuela, no es prepararlos para que sean súper exitosos en el mundo. La necesidad de mi hijo no es que yo lleve el homeschooling en la casa con ellos. Esa no es la necesidad que ellos tienen. La necesidad de mi hijo no es comprarles una bicicleta, no es comprarles una pistolita, no es hacerles una fiesta. Esa no es la necesidad primordial de mi hijo. La necesidad primordial de mi hijo es su necesidad de que nazcan de nuevo, no de provocarlos a ella. ¿Te das cuenta cómo es diferente? Cómo todos entramos en el rango de la equivocación. Todos, hermano, todos. La salvación de nuestros hijos no depende de nosotros, eso lo sabemos con toda claridad, sino de Dios y ellos en su relación con Dios. Sin embargo, somos responsables delante de Dios de apuntarles al Salvador, que es el único que puede limpiar su corazón de su pecado. De eso se trata. Muchas veces tenemos el pensamiento equivocado. Pensamos que los instruimos diligentemente en las Escrituras y así estamos asegurando su salvación. Hermano, otra vez, no porque los niños pasen aquí al frente y reciten un versículo, ya se lo saben. No porque ellos lo reciten, ya lo entendieron. No porque ellos lo reciten, son salvos. Esa es la realidad, hermano. ¿Me explico? Así que tenemos que hacer que nuestros hijos se comporten conforme a la Biblia, pero eso es alcanzar su corazón, ¿te acuerdas? Hay que ir al corazón. ¿Por qué? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y Marcos, porque de la abundancia del corazón habla. Tenemos que ir al corazón de nuestros hijos. Tenemos que llegar allá con ellos.
¿Por qué? Porque es el corazón lo que tiene que ser alcanzado. Lo único que puede alcanzar de su corazón es Dios, y ellos se pueden ver unos expertos en honrar a Dios de labios. Escucha lo que digo. Nosotros podemos llegar a estar criando fariseitos, bien comportados, chulos los niños. Tú te enorgulleces de ellos. Pero eso no quiere decir que tu hijo eso no quiere decir que tú estés atacando el corazón de tu hijo. Eso no significa. Lo único que significa es que tus hijos y los míos y los de cualquier otro, si nosotros hacemos eso, serán como aquellos sepulcros blanqueados, solamente limpios por fuera y podridos por dentro. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tú te estás ocupando solamente de su comportamiento. Al final de cuentas, el niño dice, bueno, pues espérame, tú me pediste que yo hiciera esto, yo ya lo hice, déjame en paz. Y su corazón sigue perdido, ¿cierto? Tenemos que aprender a tocar entonces el corazón. Hermano, tenemos que llevar a nuestros hijos a que vean cuál es verdaderamente su problema. Tenemos que enseñarles a obedecer a Dios, escuchar, y a honrar a sus padres. Cuando nosotros no cumplimos esto, estamos haciendo tropezar a nuestros hijos. Estamos siendo piedra de tropiezo para ellos. Y nota lo que dice Lucas en el capítulo 17. Vamos allá, por favor. Lucas en el capítulo 17, en el versículo 2. Lucas 17, 2 dice: mejor les sería si se le colgara una piedra de molino del cuello y fuera arrojado al mar, y hacer tropezar a uno de estos pequeños. Tú y yo no tenemos que provocar que nuestros hijos se tropiecen, se equivoquen. La frase del pastor Antonio Ortega, director del seminario, me encanta, porque dice: no es que mis hijas no pequen, me preocupo porque mis hijas no pequen igual que yo. Está consciente de que sus hijas son pecadoras, por supuesto, pero él no quiere que ellas pequen del mismo tamaño que él pecó. ¿Te das cuenta? Eso es importante. Cuando nosotros no hacemos lo correcto, provocamos que nuestros hijos se equivoquen, se tropiecen, y tú y yo somos responsables de ello. ¿Sí? Acabamos de leer hace un ratito Efesios en el capítulo 6, versículos del 1 al 3. ¿Qué dice? ¿Te lo sabes de memoria? Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Okay. Nosotros tenemos que hacer que nuestros hijos obedezcan a Dios. Nota cómo cambia. Y le den honra a sus padres. ¿Me explico? Cuando tu hijo no te obedece a ti, está pecando contra Dios. ¿Le estás enseñando eso? ¿O le estás enseñando que él debe de obedecerte a ti porque tú eres su mamá? Porque tú eres su papá. ¿Eso dice el texto? No. Dice que obedezcan a Dios y que te honren a ti. Es diferente. Entonces, cuando en el tiempo de nuestros abuelitos o de nuestros bisabuelitos, cuando una familia era deshonrada, ¿por qué era, hermano? Generalmente era porque los hijos no hacían lo correcto. ¿Y qué era lo correcto? Salir bien de casa, bien casaditos, como lo manda la ley. Eso era una deshonra. Hoy hacen lo que mejor les parece. Pero un hijo deshonra a la casa cuando no obedece. Y sea un hijo chiquito, sea un hijo mediano, o sea un hijo grandote del tamaño de Samuel. Sí, de tamaño. ¿Me explico, hermano? Deshonra a la familia. ¿En dónde? Delante de Dios y de los hombres. Pero ¿cómo estamos haciéndole tú y yo
para que nuestros hijos no cometan eso. ¿Cómo le hacemos? Tus nietos, hermano, ya tienes nietos. Y son para consentirse. No, hermano, no. Los nietos son para que los instruyas en el Señor también. Esa es tu responsabilidad como abuelito, dándole una aplicación perfecta con lo que estoy diciendo a Deuteronomio, el capítulo 6, el cual no vamos a ir allá porque no lo voy a explicar ahorita. ¿Ok? Ahora, padres que dan esperanza, para que tú puedas ser un padre que da esperanza, debes enseñarles a tus hijos sabiduría, para que no los exasperes. Enséñales esa sabiduría, enséñales a ser sabios. Esto implica, para los hijos salvos y para los inconversos, aplica perfectamente para ellos. Los salvos ya son salvos, pero no son sabios. Y los inconversos son inconversos, no son sabios, siguen perdidos en sus delitos y pecados. ¿Se van a ir? ¿Cómo es que te lo digo a ustedes? No digo. Porque el pastor dijo, ustedes dijeron que se iban a ir al infierno, por supuesto, hermano. Y tenemos que tener eso siempre, siempre en mente. Aunque la Biblia nos dice claramente que alguien que rechaza a Cristo no es verdaderamente sabio, se nos da el mandato de instruir y entrenar a nuestros hijos con sabiduría para la vida. Proverbios, en el capítulo 22, versículo 6. Dice así: enseña al niño. Me encanta la traducción de las Américas, hermano, porque es muy clara en este versículo. Cualquiera se pierde en este texto. ¿Cuál pusiste? ¿Reina Valera? ¿Cuál pusiste? Ponme la Reina Valera, por favor. Nota: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Todos dicen que ese texto dice que es en el camino del Señor. El texto no dice eso, hermano. Ponme las Américas, por favor. Enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. ¿Cómo cambia, no? La mejor traducción es esta, la de la versión de las Américas. Enseña al niño el camino en que debe andar. No dejes, hermano. Algo que yo le he dicho a algunos papás de aquí de la iglesia, y Cintia y Moy, no me van a dejar mentir. Ya me volvió a mencionar. No, hermano, algo que yo le he dicho a algunos papás de aquí de la iglesia es: instrúyelos. No, pero es que ya le dije y por eso me lo soné. A ver, hermano, ¿Dios ya te sonó a ti por lo desobediente y rebelde que eres? Tú eres inmisericordioso, hermano. No logras ver la misericordia, no logras ver la paternidad tan amable de Dios contigo. Te instruye. Cuando no entiendes después de muchas, entonces te dije que lo hicieras. ¿Cierto o no? Hermano, te da una y bien puesta, y te deja una señal para que nunca se te olvide. ¿No es cierto? Así es, Dios. ¿Y tú? A la primera. Espérame, no es así. Instrúyelo, explícale. Es que ya le dije y no me hace caso. ¡Qué raro que se! No, por favor, no hagas eso. Eso es hacer a un lado tu responsabilidad delante de Dios en cuanto a la crianza de los hijos. Hermano, no los dejes hacer lo que quieren. Ahora, otro punto importante: no les des sabiduría conforme a la tuya. Hermano, para que tú puedas instruir a tu hijo y enseñarle sabiduría, primero tienes que atiborrarte, llenarte, copetearte. Dice Colosenses en el capítulo 3, versículo 16, que la palabra de Cristo more en abundancia. Hermano, que estés copeteado de Biblia. Te mueves para un lado y sale Biblia.
Y te mueves para el otro lado y ¡pum! Se desparrama la Biblia. Y hablas y sale Biblia. Y estás dormido y recitas Biblia, y Biblia, y Biblia. Ay, qué aburrido. No, hermano. No los enseñes, escucha esto. No los enseñes, no les des sabiduría conforme a tus propios parámetros. Y no se trata solamente de leer por leer. Tienes que entender lo que estás leyendo. ¿Me explico? Entonces, el primer punto es padres que dan esperanza, que no provocan a sus hijos, que no exasperan a sus hijos para mal, es que les enseñan sabiduría. 2. Padres que dan esperanza, enseñan o entrenan a sus hijos en justicia. No los provocan a ira, sino que los entrenan en justicia. Nota cómo no es en conforme a nuestro parámetro, es conforme al parámetro de Dios. Brenda Paine, una escritora, dice: no podemos hacer que nuestros hijos sean justos, pero debemos enseñarles a hacer lo correcto. Qué importante, esto es, hermano, aquí me puedo llevar mucho tiempo y voy a tratar de ser breve y conciso. ¿Por qué razón? Porque mi hijo puede no haber entendido qué es lo que hizo mal. Y yo lo tengo que llevar al conocimiento de ese pecado que él cometió. Él a veces nunca se va a dar cuenta o le va a costar mucho trabajo darse cuenta de su pecado. Yo lo tengo que llevar allá para que él se dé cuenta. Pero para eso tienes que conocer la Biblia, hermano. Para que sepas. Dentro de la consejería bíblica, un consejo que me dio mi profesor de consejería, es que yo tenía que conocer lo mejor posible estos 12 pasos de la teología sistemática. 12, se están incluyendo en los últimos tiempos 2, que es cosmología e israelología, de tal manera que son 10 entonces. 10 pasos de la teología sistemática. Yo los tengo que conocer lo mayormente posible. ¿Con qué razón? Para que yo sepa qué es lo que mi hijo está infraccionando, qué es lo que no ha entendido acerca de lo que hizo. Pero si yo no lo conozco, ¿cómo lo voy a conducir? ¿Me explico? Por eso yo tengo que instruir a mi hijo en justicia. Habiendo dicho esto de que primero tengo que conocer yo, ahora te voy a decir algo más. Como padres, nuestro deber es muy similar. Perdóname, me estoy brincando. Estoy en la justicia. Pablo le dijo a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, vamos allá por favor, la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 7 y 8. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 7 y 8. ¿Ya? Nota. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo a la piedad. ¿Por qué? Porque el ejercicio corporal para poco aprovecha. Nota que Pablo le está diciendo a Timoteo que no es que no haga ejercicio, sino que eso es poco provechoso. ¿Por qué? Porque la piedad tiene frutos en esta vida y en la venidera. Ahora, deben de ser ejercitados en la piedad. Deben de ser instruidos para hacer las cosas correctas. Ese es el meollo del asunto. Es importante que nuestros hijos tengan el hábito de pensar y actuar correctamente. Y si no saben pensar correctamente, ese es nuestro trabajo. Instrúyelo, hermano, a que él piense correctamente. ¿Cómo? Hazle preguntas, hermano. Algo que a mí en lo particular, me funciona cuando yo estoy en una consejería con alguien, yo empiezo a hacer preguntitas. En base a lo que la misma persona viene dándome de información, yo hago preguntitas. ¿Y qué pasaría? Usted dijo esto, ¿y qué pasaría si sucede exactamente al contrario? Oh, no sé, pastor.
Bueno, de eso se trata, hermano. De eso se trata. Hazlo reflexionar. Pregúntale con lo mismo que él te está informando. Tú pregúntale. ¿Por qué? Porque ellos necesitan entender que al demostrar la justicia de Dios están haciendo que su luz brille en un mundo oscuro. Hazles pensar. Reflexiona con ellos. Es una de las formas en que pueden mostrar el poder de Cristo a otros. Ellos tienen que aprender esta parte. No los dejes a la deriva, hermano. ¿Cómo reaccionas cuando ellos pecan? ¿No les dices nada? ¿O arremetes contra ellos? Ahora, estoy dando de ejemplo que si fuesen pequeños todavía. ¿Pero qué si ya son grandes, si ya pecaron garrafalmente? ¿Qué si ya pasó? ¿Qué, hermano? Tenemos niños chiquitos y hoy vinieron muy poquitos. ¿Pueden levantarse, por favor? ¿Pueden ponerse de pie los jóvenes solteros? Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie. Pueden tomar asiento. Gracias. Ahora, ¿por qué dice que te paras? Porque te estás durmiendo. No, es cierto. Hermano, fíjate lo que voy a decir. ¿Cuántos niños salieron? ¿Dónde están ahí? ¿Cuántos niños salieron ahí? 8 niños. ¿Sabes cuántos jóvenes solteros hay? 18. Es más del 100% que está allá afuera. Y a ellos los están instruyendo. Y a ustedes también. Pero ahora piensa, papá. Piensa en esto. Tu hijo ya es grande. Ya sabe tomar decisiones. ¿No es cierto? ¿Cuántos años tienes? 18, 20, 22. En el caso de mi hija, 27. Y a mi hija le tengo que enseñar todavía con manzanas. Hija, esto que pretendes hacer está mal por esta razón. Paz. ¿Ahora qué vas a hacer? No, pues mejor corrijo, papá. ¿Okay? Pero ahora, tu hijo dice ser cristiano, hermano. Estos jóvenes que están aquí, que algunos o la gran mayoría están en edad casadera. Sí, también dan un pedazo de ella también. Sí, rápido. No solo eso, hermano. Están en edad casadera. No solo eso. Les está coqueteando el mundo. Porque ya vieron a alguien allá afuera, pues que no está tan feo. Cuando menos a sus ojos. O no está tan fea, cuando menos a sus ojos. Pero tú como papá, escucha esto. Esto es la realidad, hermano. Tú como papá, crees que tus hijos son salvos. ¿Crees que tus hijos son salvos? Y cuando menos sientes, ya regresan y te dicen: papá, he determinado hacer esto y esto. Nota, no te están preguntando si tú estás de acuerdo en lo que ellos están determinando hacer, porque ellos sienten que porque ya están en la edad, ellos pueden decidir. Y ciertamente ellos son responsables delante de Dios por sus acciones. ¿Ok? Pero es mi responsabilidad como papá instruirlos en justicia. Mi responsabilidad como papá es llevarlos a hacer lo correcto delante de Dios, si es que ellos, o yo creo que ellos, son santos. ¿Qué vas a hacer? Más aún, ellos están ya en edad casadera y seguramente ven por ahí un lindo gatito ya. Seguro. Llegan y no te dicen: papá, he determinado hacer esto. Sino: papá,
ya me fui de la casa por esta razón. Argumentos que constantemente escucho acerca de esto son: porque estoy enamorado, porque estoy enamorada. Lo he escuchado. Y desafortunadamente es la norma de los jóvenes que llegan a hacer eso. ¿Qué vas a hacer, papá? El asunto no es que pequen, tú sabes que vas a pecar. Una vez un hermano me dijo que tener un grupo de jóvenes así del tamaño del que está acá era como tener una caja con cuyos. Sí, hermano, una caja con cuyos, una caja dividida en dos. De un lado cuyos y de otro lado cuyas. Y decía el hermano, nada más quítales la tapita de en medio y vas a ver de lo que son capaces. Y al ataque mis valientes, ¿no es cierto? Ese es el riesgo, hermano. ¿Qué vas a hacer cuando tus hijos pequen? ¿Qué les vas a decir? ¿Los vas a ignorar? Ay, bueno, pues es lo que ella quería, es lo que él quería. Yo lo voy a apoyar siempre porque yo también me equivoqué. No, hermano, no pienses así. Ese es el común denominador de los papás, porque la conciencia acusa. Satanás ahí está, haciéndote saber que tú también te equivocaste. Sí, yo también me equivoqué. La gran diferencia es que yo estaba sin Cristo y tú dices ser cristiano. Tú estás en un riesgo mucho mayor que en el que yo me encontraba y yo quiero librarte de eso, pero para eso yo tengo que conocer la Biblia. En Hebreos, no vayan allá, hermanos, en Hebreos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 13 nosotros encontramos la majestuosidad de Cristo desde el capítulo 1, ¿no es cierto? Versículos del 1 al 3. Y viene hablándonos de quién es Cristo constantemente. Llegamos al capítulo 6, y el capítulo 6 de Hebreos es un parteaguas. ¿Por qué? Porque Hebreos capítulo 6 habla acerca de aquellos que han gustado la salvación. ¿Qué es gustar? Probar. Tú vas al supermercado, ¿no? Y te dan una degustación. No gusta. Mire que está bien buena, no sé qué lo produce. Acá está re feo, oiga, ¿cómo lo está vendiendo, no? O dices, ¡ay, no! ¿Y cuánto cuesta? ¿No? ¡Ay, esto es riquísimo! Me da otro. Me da otro y terminas comiendo y ya no gastas en comida en tu casa, ¿no? Hermano, allí Hebreos está hablando de aquellos que ya degustaron, pero está hablando de aquellos que degustaron y se fueron. No dijo que fuesen salvos. Esto no está diciendo allí el autor de Hebreos. Dijo que la gustaron, que fueron simpatizantes y también alzaban las manos para alabar a Dios. Pero no está hablando de que fuesen salvos. Es importante notar lo que dice el texto. Dice que ellos tienen esperanza porque va a llegar el día en que van a ser cortados y echados al infierno. No está hablando de un juicio que ya fue emitido por Dios por ellos. No está hablando de eso el texto. El texto está hablando de que hay esperanza. De que nosotros, aplicándolo perfectamente a lo que estoy diciendo, es que hay esperanza entre tanto ellos estén vivos, hermano. ¿Cómo vamos a actuar cuando ellos pequen? Ahorita que los tienes ahí en tu casa, ¿qué les estás diciendo para que se comporten justamente delante de Dios y no deshonren tu casa? ¿Los estás dejando coquetear con el mundo? ¿Ya viste el tamaño de la responsabilidad que tenemos como papás? ¿O qué estás haciendo con ellos? Mira, hermano, te dije que en este punto me iba a extender mucho, porque hay mucho que decir. Hace 3 años
fuimos con una familia, mi esposita y yo, íbamos a hacer nuestra acción de gracias porque cumplíamos 25 años de casados y fuimos con una familia a invitarlos a que vinieran con nosotros. Y esta familia tiene 2 jóvenes. Uno de ellos andaba de novio, ¿no? Y yo dije, por más que quiero callarme, no puedo, hermano, y menos cuando veo que se equivoca. Pero pasó lo siguiente, llegamos y venimos a invitarlo, porque creo que. Y le pregunté a los hijos, pues este está en la escuela y el otro pues fue con su novia. De momento no dije nada, dije, cállate, Fernando, cállate. Ya. Y pues no me aguanté las ganas, hermano, y le pregunté, ¿y ustedes están de acuerdo? Porque es menor de edad, hermano, si no me recuerdo tenía 17 años, cuando mucho 18. ¿Ustedes están de acuerdo en que él esté con nosotros? Y dice la mamá, mira, ya su papá habló con él y le dijo, tú me vienes con una tontera de que ya embarazaste a la muchacha y ni creas que te vas a casar. Me sigues con tu escuela. El gallo sintió de pronto que estaba hirviendo su sangre, hermano. Y le dije, a ver, te la voy a poner al revés. Digo que yo hago preguntas y analizo lo que están diciendo. Le digo, a ver, te la voy a poner al revés. Supongamos que él no es tu hijo. Supongamos que él es tu hija, ¿no? Y el otro, y la chica es tu hijo. Y este viene y te la embaraza. ¿A poco lo dejas así? Ay, no, pues que me cumpla. Piensa entonces. Piensa. No se trata de que cumpla con una carrera, se trata de que no es tiempo de que ande de noviecito. De eso se trata. Instrúyelo. Y si ese es el pensamiento, escucha esto, si ese es el pensamiento de papá y de mamá, ¿tú qué crees que está haciendo el chico? ¿Acaso no está fornicando? ¿Por qué? Porque tiene permiso de su papá. Tú vas a seguir estudiando, hijo. Allá no me interesan caras. ¿Me explico? ¿Y la instrucción? Y oh sorpresa, ¿qué crees? Ya vive con otra chica. ¿Me explico, hermano? Esto es lo delicado. ¿Ok? Instrúyelo. Si ya pecó, explícale qué fue lo que hizo. Explícaselo. Dile el tamaño de transgresión que ella cometió. Si tú no se lo dices, nadie se lo va a decir. El mundo lo va a apapachar. La psicología barata que está allá afuera le va a decir que está bien. Que no se preocupe. Instrúyelo. Por favor, apaguen sus celulares. Tercero, nosotros como padres, en algunas ocasiones, tenemos que hacerlas. Padres que dan esperanza, debemos de hacerla en ocasiones de Juan el Bautista. ¿Cómo? Sí, hermano. Como padres, nuestro deber es muy similar al de Juan el Bautista, y te explico por qué. Como padres se nos ha dado la asombrosa responsabilidad de pararnos en la brecha de nuestros hijos, antes de que ellos rindan sus vidas a Dios y se sometan a su autoridad. Ellos son colocados soberanamente bajo la única autoridad que conocen, sus padres. Sus padres. Durante este tiempo los padres estamos parados en la brecha que hay entre Dios y nuestros hijos. Dios nos ha llamado a ser Juan el Bautista para con nuestros hijos. ¿Por qué? ¿Qué anunciaba Juan? Arrepiéntete, hijo. Arrepiéntete, hijo. Condúcelo a Dios. Juan vino y es aquel que clama, una voz que clama en el desierto. ¿Cierto o no? Sí.
arrepiéntete. Juan es el que allanó, es el que acomodó el camino para que llegara el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Eso debemos hacer con nuestros hijos. Hacerla de Juan. Hay que preparar el camino para cuando el Señor tenga el encuentro con ellos. Entre tanto nuestros hijos estén vivos, tenemos esperanza, hermano. Instruye a tus hijos pequeños en eso. Es una responsabilidad enorme, muy, muy, muy grande. Quiero darte 5 consejos tomados del libro No me hagas contar hasta 3. La autora se me olvidó, pero te la digo hoy de noche. El libro se llama No me hagas contar hasta 3. Y ahí esta es una autora, es una hermana. Ella dice que para que nosotros demos esperanza a nuestros hijos, obviamente lo estoy trasladando al tema que yo estoy dando, ella dice que en primer lugar nosotros tenemos que aprender a orar por ellos. Debemos cubrir todos nuestros esfuerzos en oración. Podemos obedecer a Dios al instruir y enseñar a nuestros hijos, pero es Dios quien transformará su corazón. Debemos de estar constantemente, todos los días y de cada rato, intercediendo por nuestros hijos. Nunca te canses, hermano. Nunca te canses. Estén en tu casa o no estén en tu casa. Nunca te canses. El segundo, dice la hermana que nosotros tenemos que ser un ejemplo de piedad. Debemos enseñar con el ejemplo. Hace muchos años, un amigo me escribió una nota que decía: tus palabras hablan y tus pisadas también, pero tus pisadas hablan más alto que tus palabras. El testimonio, la palabra convence, pero el testimonio arrastra. Hermano, que como cristianos, nosotros, nuestros hijos, no tengan nada de que acusarnos delante de Dios o de restregárnoslo en la cara lo que no hicimos para con ellos. ¡Wow! ¡Qué compromiso tenemos! ¡Qué compromiso tenemos! Como papás que dan esperanza, dice la hermana, nosotros debemos de corregir a nuestros hijos a tiempo y afuera de tiempo. Hay esperanza, hermano. Debemos de corregirlos y aplicar con ellos también Mateo 18:15, si es que ellos dicen que son creyentes. Ellos no están exentos de Mateo 18, en ninguna manera. En ninguna manera. La 4, ¿cuándo debo de corregir a mi hijo? ¿Cuándo lo debo de corregir? ¿Cómo sé cuándo debo de corregir a mis hijos? Cuando tu hijo haya pecado. Escucha. Cuando tu hijo haya pecado, hermano, yo me he dado cuenta que aquí en la iglesia, en nuestra iglesia, que a veces les dan a sus hijos cuando no es necesario, hermano. Y cuando ya se la ganaron, ahí los dejan. Hermano, por eso tus hijos hacen lo que hacen. Por eso hacen, porque, yo ya le dije. Y lo dejas pecar. Corrígelo, no lo dejes. Si pecó, somátalo. Dale. Escucha esto. El desconocimiento de la ley no te exime de culpa. En muchas ocasiones, tus hijos, nuestros hijos, van a pecar consciente o inconscientemente. ¿Pecaron? Sí. ¿Violentaron el principio? Sí. Se la ganó, hermano. Se la ganó. Y si lo prometes, lo cumples. Y si no disciplinas, pecas. Pero explícale. Y no nada más, ya te dije que si no estás haciendo te va a sonar. Y riata tan, y pum, pa, pa, pa. No, hermano. Antes de aplicar la disciplina física, nunca debes disciplinar a tu hijo sin decirle exactamente qué ha hecho mal y cómo puede hacerlo bien. No apuntarles solamente su pecadote.
Explícale cómo puede corregirlo. ¿Sí? Eso no lo sabemos hacer. Solamente te dije que no hicieras esto y me desobedeciste, ¿me entendiste? Sí, papá, ¿qué te dije? Que me ibas a sonar si no lo hacía y ¡pah! Pero falta. Dile cómo lo hace bien. Explícale la otra parte. ¿Ok? El último. Cuando el niño no ha sido informado acerca del estándar de los padres. Hay un conflicto. Cuando tu hijo no sabe bien a bien qué es lo que tiene que hacer. ¿Cuál es el estándar a seguir? Explícaselo. Con puntualidad, hermano. Es más, usa figuras de lección para que él entienda. Si es necesario. ¿Sabes qué es una parábola? ¿Qué es? ¿Sabes qué es una parábola? Sí. Explícame. ¿Qué es una parábola? Una figura de dicción. Una parábola, la definición estricta de una parábola es una enseñanza a través de una ilustración de la vida diaria. Esa es una parábola. Ilústrale a tu hijo, háblale con parábolas, con figuras de dicción para que te entienda. Sencillo, hermano. Explícale cuál es el estándar. El estándar es Dios, no tú y no yo. ¿Ok? Biblia, hermano. Biblia, hermano. Esto es de lo que se trata. Padres que dan esperanzas en todo esto. Con todo esto nosotros no provocaremos a ir a nuestros hijos. Cuando nosotros disciplinamos indiscriminadamente a nuestros hijos, lo único que provocamos es que ellos se exasperen, se irriten y ya no quieran nada, ni siquiera nos van a escuchar. Y si ellos ya no nos escuchan, ya perdimos la batalla. Porque garrotazos no es, hermano. No es. Dale cuando peque. Primero instrúyelo. Explícale. ¿Cuántas veces, pastor? Es que ya le dije muchas. Pues dile otras 50.832.29 veces. Y cuando hayas terminado, vas por 70 veces 7 diarias. Explícale, 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 explícale. Hermano, yo no estoy en contra de los niños latosos, que sí me entenderán. Soy honesto, hermano, soy honesto, y ustedes lo saben. Yo no estoy en contra de los niños latosos, sí me irritan, pero estoy más en contra de los papás que no saben educar a sus hijos. Por eso he dedicado esta serie de predicaciones. Porque cuando más está ya viviendo, hermano, el niño está dando un montón de lata y pasa a tu lado y te mierda y tú nomás te le quedas, ¿no? Pero si por alguna razón algún otro le dice algo a tu hijo, que inmediatamente te volteas. ¡Ven acá! ¡Ya te dije que no hicieras esto! ¿Sabes qué dice tu reacción? Con mi hijo no te metas. Eso es lo que dice tu reacción. Eso es lo que dice tu reacción. Papito, si no te gusta que le digan nada a tus hijitos, edúcalos bien. El problema no son tus hijitos. El problema es lo que tú estás dejando de hacer. ¿Me explico? Padres que dan esperanza no provocan de ir a sus hijos. No provoques que te tengan miedo. Provoca que obedezcan a Dios y te honren a ti. De eso se trata. Amén. Eterno Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque nos hablas directo a nuestro corazón como padres para decirnos qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, entendiendo perfectamente que tú eres el mejor ejemplo de la paternidad. Señor, ayúdanos con nuestros hijos.
con los que todavía tenemos en casa y es nuestra responsabilidad traerlos a tus pies. Úsanos, Señor, para que seamos de enorme bendición para con ellos, que ellos puedan entregar su vida a ti. Señor, gracias por esta serie de predicaciones que has puesto en mi corazón para edificación de esta tu iglesia. Padre Santo, ayúdanos a ser padres que dan esperanza y no que provocan a nuestros hijos a ira. Ayúdanos, Dios. Te lo rogamos en Cristo Jesús, Señor nuestro, y también te suplicamos que nos permitas ir en paz, que meditemos en lo que escuchamos y que lo pongamos en práctica. Amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga.